Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Feliz tarde. Quiero llamar el bienvenida a todos que hacer este esfuerzo para llegar temprano y queremos respetar a todos que están temprano hoy para disfrutar y participar en un taller que tiene como un tema cómo va a vencer obstáculos que pueden llevar a procrastinación, pero vencer obstáculos para hacer lo imposible posible. Tenemos hoy representantes con nosotros de ACNUR. Ellos sienten en parte detrás. Vamos a tener durante el taller un break pequeñito donde tú puedes tomar algo de beber, hay jugo, hay algo caliente, va a tener un snack también y a este momento del break también pueden comunicar con los representantes de ACNUR, hay información para atrás también en la mesa, muy importante. Antes de llamar al psicólogo Luz Elena adelante, quiero anunciar que estamos a hacer un live stream por ellos que no pueden participar en vivo hoy, pero en este live stream respetan su protección, entonces no va a grabar únicamente lo que es aquí, delante. Es muy importante para saber también que usted es tranquilo. Y aquí hay un micrófono, Diana tiene un micrófono que si hay un parte que tú quieres, bueno, el psicólogo mismo lo va a invitar para participar, pueden hacer uso del micrófono. Antes de empezar, yo quiero pedir para hacer una palabra de oración para invitar la presencia de Dios con nosotros. Yo voy a orar en papiamento, sí. Vamos a orar. Eterno Dios, nos te alza y glorificamos santo nombre. Nos te llama ribobo, oh Dios, para sombra abota creador de cielo y tierra, y nos ha creado en bo imagen semejanza. E bo quer, Senhor, para cada de bo criatura, vai dilante de vida, Senhor, para nos por glorificar em turcos. Pensei no momento aqui, nós te pedimos para bo bendicionar e taller com bo presença, com a presença de bo Espírito Santo, papiando na nós, reforçando-nos, Senhor, nos vontades, nos esforços, nos esperança, para nos seguir adiante. Quero que nos usa o psicólogo Luz Helena, Senhor, como instrumento útil de bom mão. Quero que o esnanco também riba caminho para chegar, Senhor, para não também por participar. Nos te pedi e rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. E sem mais palavras, me está dando uma bombinina psicólogo Luz Helena Aurelín, que vai preparar o tema para nós. Luz. Bienvenida. Gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Ok. Estamos vivos. Importantísimo. Una pregunta. ¿Cuántas nacionalidades tenemos acá? ¿Cuántos son venezolanos? No hago más preguntas. Todos somos venezolanos. Diana. Que me voy a presentar a mí misma. No acostumbro presentarme a mí misma, pero a veces toca. Como ven allí, soy venezolanísima, más que la arepa. Nací el día de la independencia de nuestro país, el 5 de julio. Pero no el mismo año, sino
Del 74 soy yo, no tan allá. Estoy casada, mi esposo sí es de acá de Curazao y tengo 27 años trabajando para la Iglesia Adventista. En el área administrativa, aunque soy psicólogo también, tengo 2 carreras, la administración y psicólogo clínico. Pero acá trabajo en el área administrativa, sin embargo, siempre que me llamen a dar seminarios en el área de psicología, obviamente con los brazos abiertos, con la mejor disposición. Creo que es suficiente, ese es un resumen, así que podemos pasar a la siguiente. Esto tiene como un feedback, amiguito. El micrófono tiene como un feedback. Me escucho yo misma, me repite allí la voz. No le paro. Ok, ¿ustedes no escuchan doble? Ok, yo sí me escucho como un eco. Sí, Diana. En pro de respaldar algunos grupos vulnerables, entre esos refugiados, migrantes, personas que están solicitando asilos, desplazados, víctimas de abusos, niños, hay organizaciones que se preocupan por cuidar, proteger los derechos humanos de estas personas, de este grupo vulnerable. Y por eso yo quiero agradecer a ACNUR y también a ADRA. Allá atrás están los representantes de ACNUR, también están los representantes de ADRA y quiero agradecerles no solamente por la invitación que me hicieron a participar de este seminario taller para este grupo de personas, sino también por el trabajo que están haciendo para ayudar en la protección de los derechos humanos. Saben ustedes que todo ser humano tiene derechos, no importa si es migrante, refugiado, extranjero, como quiera que sea, derechos tienen todos los seres humanos. Y estas organizaciones de verdad están haciendo su mejor trabajo para que se puedan cumplir estos derechos y minimizar el abuso y que tanto hay por causa de la migración a otros países que ahorita es alta. Pero quiero decirles algo. Además de reconocer que nosotros tenemos nuestros derechos, ¿verdad? También debemos reconocer que como extranjeros, migrantes, refugiados, o sea la condición en que estemos, nosotros también tenemos deberes para con la comunidad donde decidimos residir, donde decidimos venir. Tenemos también deberes para con terceros y deberes para con nosotros mismos. ¿Okay? Nosotros tenemos que salir adelante porque yo me lo merezco también. Entonces yo tengo que hacer una parte mía, no solamente dejarle al gobierno, a las organizaciones no gubernamentales, a otros que hagan algo para que yo salga adelante, para que yo pueda progresar, para que yo pueda estar bien en este país, sino que yo misma tengo que hacer algo por mí misma e incluso por los que están alrededor de mí, mis hijos, mi familia, etcétera, y mis amigos también. Es por eso, Diana, que además de derechos, la Declaración Universal o el documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también tiene un apartado, tiene un artículo específico que habla acerca de nuestros deberes y dice, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. El documento de la Declaración de Derechos Humanos tiene 30 derechos, digamos 29, tiene un deber, pero nosotros tenemos que cumplirlo, porque si queremos que todos los derechos se nos cumplan a nosotros, también tenemos que cumplir con nuestros deberes. Por eso, en esta tarde yo no te voy a hablar de los derechos que tenemos, porque seguramente hay otras personas que están dedicadas para hablar, como los representantes de ACNUR, para hablarnos acerca de los derechos de vivienda, de servicio, salud, etcétera. Pero yo no te voy a hablar de eso, yo te voy a hablar de aprovechar esos derechos que tenemos, ¿verdad? Cómo aprovechar esos derechos que tenemos, sacarle el máximo beneficio, potencializarlos y entonces nosotros poder avanzar y progresar aquí en el país.
Yo sé que las personas que se inscribieron en este taller seminario, cuando vieron inicialmente el título decía Lockdown, tiempo para procrastinar o tiempo para gestionar, ¿cierto? Ok, pero ya nosotros no estamos en lockdown aquí en Curazao, así que yo decidí cambiar el título del tema del seminario de esta tarde. Y yo le coloqué así, procrastinación, una piedra en el camino de los migrantes y refugiados. La esencia es lo mismo, porque yo quiero hablarles de procrastinación, así que la esencia es lo mismo, pero el título creo que me agrada más. Procrastinación, una piedra en el camino de los migrantes y refugiados. Una piedra que hay que hacerle así, a un lado, exactamente. Yo no sé si todos conocen eso que significa procrastinar. ¿Algunos han escuchado esa palabra? No, ok, no importa. Si te suena o no te suena ahorita, yo sé que en el camino te va a sonar y además alguno que otro se va a sentir identificado con eso de procrastinar. Diana, durante este seminario quiero que mantengas el lápiz y la libretica que te dieron ahí activa, tomando nota de algunos pensamientos importantes. Puedes incluso también, si tienes celular, tomar fotos allí para que lo guardes, pero escribir también ayuda como que a repasar lo que allí se dice. Así que si quieres escribirlo para repasar o si quieres sacarle la foto, no hay problema. Pero quiero que te lleves estos tips y estos pensamientos. La señora Ned nos informó que va a haber un break. Entonces, la primera parte, yo voy a tener la parte de procrastinación, lo que es la teoría. Vamos también a tener alguna pequeña dinámica. Hacemos el break, luego volvemos otra vez. Hay parte práctica y parte de teoría. Pero recuerda tomar nota. Tengo un objetivo esta tarde con ustedes. Mi objetivo es concientizar a cada uno de ustedes, los que decidieron venir, porque estaban inscritos más, pero ustedes, los valientes, decidieron venir hoy. Y quiero que cada uno de ustedes que tuvo esa disposición de venir pueda conocer acerca del hábito de la procrastinación y motivarte a generar un cambio positivo en tu rutina diaria, de manera que puedas desarrollar tu potencial al máximo para aprovechar las oportunidades que se te presenten aquí en este país. Tengo también algunos objetivos específicos, que es que tú puedas identificar las áreas en las que estás procrastinando y que además tomes la decisión, el compromiso, no conmigo, porque quizás no nos volvamos a ver, pero el compromiso contigo mismo de trabajar en esas áreas que estás procrastinando. Yo sé que la urgente necesidad de las personas que están acá, que vienen a la isla, no solamente como refugiado, como migrante, cualquier extranjero que viene, es la de Diana. La clave Diana es para que pase la lámina. La urgente necesidad es de integrarse a la comunidad, ¿sí o no? Esa es la urgente necesidad de todos los que estamos acá. Integración a la comunidad. Pero para lograrlo, esa integración, hay que transitar por un largo camino lleno de algunas piedras, ¿verdad? Entre esas, tardanza en el proceso de admisión como refugiado o como en algún estatus, dificultad en el acceso a la salud, la educación, vivienda, servicios básicos. Esto no solamente aquí, no me refiero solamente a la necesidad del migrante aquí en Curazao, es la necesidad de la gente migrante y refugiados a nivel mundial. Que se puedan proteger sus derechos humanos, que se puedan hacer un trabajo digno y que sea bien remunerado, la estigmatización, ¿verdad? O sea, vienes de tu país, vienes aquí, tú sabes. Discriminación, explotación, abuso,
no solamente abuso sexual, abuso de todo tipo se puede dar. Entonces, esas son las piedras que tenemos en el camino que superar. Y todo eso, ¿qué pasa? Que nos produce estrés psicosocial. El estrés psicosocial se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, sentimientos de indefensión. Yo no puedo seguir, esto es demasiado para mí. O falta de apoyo. Aquí yo estoy sola. ¿Con quién cuento yo? Con nadie. O sentimientos de soledad. Miedo a represalias, miedo a la detención, miedo a ser deportado. Y por eso muchas veces algunas personas que aun cuando sufren abusos no denuncian porque tienen miedo a ser deportados. Entonces, todo ese estrés genera no solamente una baja en la motivación de los individuos o de nosotros acá para seguir progresando, baja la motivación y entonces muchas veces esa baja de motivación hace que procrastinemos. Dejamos de hacer las cosas, dejamos de avanzar porque ya tenemos la mente llena de todas esas trabas, de todo ese estrés, de toda esa manifestación psicológica que nos produce ya estar en un país donde no conocemos a mucha gente, tener familia afuera que está pasando necesidad, etc. Es difícil, pero a pesar de que es difícil, nosotros no nos podemos quedar en el pensamiento de es difícil, no lo puedo lograr. Sí es difícil, pero no imposible. ¿Cómo es posible? Bueno, con estrategias adecuadas, a pesar de que estas dificultades, estas piedras en el camino para lograr la integración nos producen estrés psicosocial, hay algunas estrategias que nos pueden ayudar a minimizar o eliminar todas estas manifestaciones psicológicas, incluyendo la procrastinación. Y por eso es que hoy traigo, Diana, este tema de procrastinación. ¿Cómo se llama el tema? ¿Y el título completo era? Ay, se me olvidó. Procrastinación. Correcto. Procrastinación, una piedra en el camino de los migrantes y refugiados. Procrastinar, ¿con qué se come eso? Procrastinar es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo, pero también puede ser por pereza de afrontarlas. Se me salió un papiamento. Yo no sé con cuál te identifiques, si con el miedo o con la pereza, o con ninguno de los dos. Pero si te identificas con uno o con los dos, entonces sigue tomando nota. Como decimos en Venezuela, anótalo ahí. ¿Seguimos, Diana? Los psicólogos le dan a la procrastinación una definición más psicológica, más abarcante. Los psicólogos dicen que la procrastinación es un trastorno ante la incomodidad que surge principalmente por una baja tolerancia a la frustración. Es decir, cuando quiero avanzar, pero hay cosas en el camino que no me dejan, entonces me da tanta frustración y entonces simplemente no sigo, lo dejo hasta aquí, no doy más, ya. Así, entonces se postergan las actividades y entonces es peor para nosotros, para los migrantes, refugiados, personas con asilo, etc. ¿Seguimos, Diana? Procrastinación. Vamos a resumirlo en palabras claves para que podamos recordarlo. Sí, esa que habías puesto, exactamente. Procrastinar puede traducirse como diferir, como posponer, aplazar, retrasar. Como usted lo quiera ver, pero es procrastinar. Una pregunta aquí entre nos. Nadie los está viendo. ¿Cuántos hemos procrastinado alguna vez? Ahí tenemos dos que no han procrastinado. Tenemos una que no ha procrastinado.
¿O que no me está escuchando? Todos en algún momento hemos procrastinado, pero ojo, no quiere decir que todos tengamos eso como una norma, ¿ok? ¿Seguimos, Diana? Hay una palabra y una acción completamente contraria a procrastinar, que es festinación. Festinación es apresurar o precipitar la realización de una cosa de forma imprudente. Es decir, que la festinación no es que está bien, que ahora no procrastino y entonces ahora yo voy a hacer festinación. No, porque esto es hacer las cosas acelerado, imprudente, sin pensarlo. Entonces caemos también en el otro extremo. Pero festinación no es el tema de esta tarde, así que solamente lo traigo a colación porque esta no es la solución para la procrastinación. Es decir, tampoco pensemos que no, todo lo que me toca hacer de una vez. No. Piensa bien lo que tienes que hacer y hazlo, pero no te aceleres tampoco. Existen dos tipos de procrastinadores y estas personas tienen dificultad para organizar sus cosas, aplican la ley del menor esfuerzo y priorizan placer antes que el deber. Como lo dije, todos en algún momento hemos procrastinado. En algún momento de nuestra vida hemos procrastinado. Pero hay procrastinadores ocasionales que lo hacen de vez en cuando y hay procrastinadores cotidianos, que esa es la regla. Procrastinar para todo y procrastinar en todo momento. ¿Con cuál te identificas? Eso sí no te voy a decir que me levantes la mano ni nada. Tú mismo haz conciencia contigo mismo. ¿Eres procrastinador ocasional o eres procrastinador cotidiano? Lo importante es que te vayas identificando, ¿sí? Para que cuando tomes una decisión la hagas basado ya en conocimiento de ti mismo. Diana. Hay un perfil psicológico de los procrastinadores. Y aquí yo quiero que 7 de ustedes me colaboren. ¿Qué vamos a hacer? A ver, yo quiero 7 líderes. 1, 2, 3, 4. Ajá, me faltan 3. Listo. Cada uno de ustedes me va a leer una de esas declaraciones que están allá, que es el perfil psicológico de un procrastinador. Comenzamos acá con la amiga. Y yo les voy a explicar. ¿Sí? Cuando yo les dé levante la manita, ustedes lo leen. Y yo voy a explicar de qué se trata ese perfil o esa característica. ¿Aló? Tiene creencias irracionales. Ok, tiene creencias irracionales. Sí, gracias. Después vamos a seguir. Después viene una segunda parte, pero ya va. Tiene creencias irracionales. El procrastinador tiene una autoimagen y un autoconcepto erróneo. Es decir, se ve a sí mismo y tiene un concepto de sí mismo como que no sirvo para nada. O sea, yo soy el menos que menos, yo soy débil, yo soy frágil, yo no puedo con esto. Es decir, no se valora a sí mismo. Además de eso, el procrastinador tiene no solamente eso, sino que ve al mundo como superior. Y además de verlo como superior, también ve al mundo con demasiadas exigencias. Entonces, hay un contraste entre cómo me veo, muy, muy chiquitito, y cómo veo al mundo, muy exigente. Y eso son creencias irracionales. Segunda perfil. Ajá. Sí, puedes decirlo desde ahí que todos escuchemos, no hay problema. Ah, tienes que venir.
Son perfeccionistas y autoexigentes. Perfeccionistas y autoexigentes. Bueno, este tipo de personas, procrastinadores, resulta que se marcan metas poco realistas, muy elevadas. Entonces, por miedo a no alcanzarlas, porque son demasiado elevados, entonces, o sea, tienen miedo a fracasar, pero se ponen unas metas elevadas y entonces lo que hacen es dejar de hacerlo por miedo a fracasar. Por ejemplo, yo quiero comprarme una casa en Sunset Heights, que es una zona por allí pero si mi salario no me da para comprar esa casa, yo me estoy colocando una meta extremadamente elevada. Entonces, por supuesto, yo no voy a hacer nada en función de alcanzar eso porque tengo miedo a fracasar, pero ya el fracaso está anticipado. O sea, porque me estoy colocando una meta que obviamente no puedo alcanzar. Yo tengo que colocarme metas altas, sí, por supuesto. Todos tenemos que colocarnos metas altas, pero que sean realistas, que nosotros sepamos que en el tiempo, aunque nos toque hacer esfuerzo, la podemos alcanzar. La tercera característica o perfil. Sufre de crisis de ansiedad seguida de catastrofismo. Exactamente. La persona que procrastina acumula mucho trabajo. Como todo lo deja para mañana, para después, para más nunca, entonces acumula trabajo. Y en ese mismo nivel, ¿verdad? Correlativamente con la cantidad de trabajo que acumula, también acumula niveles de ansiedad, que cada vez son mayores al nivel de cada tarea que se va acumulando. Así que cuando tiene la ansiedad ya que no la soporta, entonces dice, esto es insoportable para mí, no puedo con esto. Pero él mismo se buscó procrastinar, acumular, tener la ansiedad y finalmente decir, no puedo, esto es demasiado para mí. Como resultado se sienten saturados e indefensos. La cuarta característica o perfil. Vayan recordando lo que dijeron porque ahorita les voy a preguntar de nuevo. Está atrapado en un círculo de rabia, impaciencia, autoagresión y bajo rendimiento. Correcto. Resulta que al no poder cumplir con las metas demasiado elevadas que se coloca, eso le genera rabia. Y entonces tampoco tiene paciencia para poder poco a poco hacer las cosas y llega también a la autoagresión. Y cuando yo digo a la autoagresión no me estoy refiriendo solamente que se golpea o que se maltrata o que se lacera, no. Muchas veces la autoagresión tiene que ver con lo que nos decimos a nosotros mismos. Soy un idiota, no sirvo para nada. O sea, eso es autoagresión y esas cosas las hace el procrastinador como para, o sea, evadir un poquito esa responsabilidad que tiene de tomar la decisión. Y por supuesto, cuando está cargado, cuando tiene agresión, cuando tiene impaciencia, entonces eso baja su rendimiento y si baja el rendimiento, menos hace lo que tiene que hacer. Si tiene un proyecto, si tiene un trabajo que hacer, o sea, eso se anula o se retrasa aún más porque el rendimiento baja a causa de esto. Entonces, ¿qué viene? Un círculo. Vuelve a procrastinar, vuelve a sentir rabia, vuelve a tener impaciencia, agredirse, decir lo mismo, no sirvo para nada, yo sabía que no lo podía hacer y vuelve y vuelve y vuelve. Entonces queda en ese círculo que no termina. Vamos con la quinta característica o perfil. Se escudan en la autocompasión. Estas personas dicen, ay, yo no soy apta para las exigencias del mundo. Esta carga que me ha tocado vivir es demasiado y yo soy tan frágil. Alguien debería ayudarme. Entonces, o sea, sienten autocompasión, se lamentan de por qué yo soy así tan que no puedo soportar este mundo con tantas exigencias. La siguiente, la sexta,
A ver, ajá, Diana. ¿Tú te levantaste, Dianita? Te tocó, Dianita. La sexta. Actúa sobre la base de recompensas. Actúa sobre la base de recompensa. Hay estas personas procrastinadoras dicen, bueno, sí, voy a comenzar a hacer lo que tengo que hacer. Pero bueno, que alguien me lo agradezca aunque sea, ¿no? Porque también, o sea, que valga la pena lo que estoy haciendo. Entonces, siempre hacen las cosas es porque si voy a recibir recompensa. Ay, pero es que nadie agradece. Por eso es que yo no hago las cosas, porque es que nadie agradece. ¿Tú crees que vale la pena el sacrificio? Entonces, procrastinan porque no tienen una recompensa, porque tienen esa necesidad de siempre sentir que la otra persona le dicen, sí, lo hiciste bien, adelante. No, nosotros tenemos que hacer las cosas independientemente de que nos feliciten, de que nos digan, de que no nos digan, tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Si nos felicitan bien, excelente, se recibe, por supuesto que sí. Y la última, saturación. Se saturan de trabajo por la incapacidad de establecer prioridades. Se acumula el trabajo, tienen estrés, tienen angustia, tienen ansiedad, pero ¿todo por qué? Porque como la procrastinación lo que hace es reemplazar la actividad que tienen que hacer por actividades más gratificantes, entonces ya cambian las prioridades. Sigo acumulando lo importante por alguna actividad que me genere placer. Yo comienzo eso mañana. Aquí, o sea, el pana me invitó a una fiestecita o vamos a beber un poquito. Mañana yo comienzo eso. Entonces, claro, esto es más gratificante que hacer lo que se debe hacer. Pero esto se va acumulando y yo sigo procrastinando. Eso es el perfil de un procrastinador. Diana. Ahora, cada uno de ustedes dijo uno de los perfiles, ¿verdad? Y esto que está aquí, no sé si se ve, ¿ustedes lo logran leer todo? Porque está en diferentes tipos de letras y no sé si todas se logran ver. Bueno, así que nos vamos a ayudar. Cada una de estas expresiones o excusas del procrastinador tiene que ver con ese perfil que acabamos de ver, esas 7 características. Bueno, aquí está más o menos una expresión de ellas. Y yo quiero que ustedes, cualquiera de ustedes, lea una por una que usted elija, pero al mismo tiempo lea esta que es una excusa y trate de expresar con sus propias palabras algo que sea contrario, que indique que usted no es un procrastinador. Déjame decirlo así. ¿Se lee la primera? ¿Quién la logra leer? Bueno, yo voy a leerla, porque sé que la letra no ayuda mucho, pero entonces ustedes me ayudan y van a decir algo que justamente vaya contra estas expresiones o excusas del procrastinador. No creo que pueda lograr ejercer mi carrera aquí. No dice carrera, pero tiene puntos suspensivos. No creo que pueda ejercer mi carrera. Son muchos requisitos y yo no sé si sea capaz. Yo no sé si aquí debe haber profesionales y se les dificulta seguramente ejercer su profesión aquí. Y esta puede ser una expresión real, es real, pero puede ser usada como excusa para procrastinar y hacer las gestiones para quizás podamos lograr ejercer acá. Entonces yo quiero que alguno de ustedes diga algo contrario a esta expresión de este procrastinador. Usted es un profesional pero procrastinador, pero yo quiero que usted me diga qué usted le diría a ese procrastinador. Lo voy a repetir, claro que sí. No creo que pueda lograr ejercer mi carrera aquí en Curazao. Son muchos requisitos y yo no sé si soy capaz. Recuerde que el procrastinador con creencias irracionales,
que no confía en sí mismo, que ve que el mundo es muy exigente, que él es menos que nadie. ¿Qué le diríamos? ¿O qué nos diríamos a nosotros mismos? Dilo en voz alta. Todo con sacrificio se puede lograr. Ahora personalízalo. Haz lo tuyo. ¿Todos escucharon? Excelente. ¿Para que salga? ¿Lo puedes repetir? Bueno, esa improvisación estuvo buenísima. Bueno, como les decía, todo con sacrificio se puede lograr. Uno mismo intentando llevar la presencia, los objetivos claros de lo que en verdad quiere hacer en la vida, puede intentar, por ejemplo, en mi caso, yo estudié una carrera de procesos gerenciales que no pude terminar, pero uno aquí con sacrificio puede llegar a terminar sus estudios. Yo ahorita estoy inscrito en varias cosas así para poder hacer que mi esfuerzo sea posible aquí en Curazao, no simplemente quedarme, no, estoy indocumentado, no puedo lograr hacer los objetivos que tengo planeado para mi vida. Excelente. Aplausos, se lo merece. Se lo merece. Ahora, si alguno se siente así como achicopaladito, anótelo. Hable con él, que él le puede ayudar. La siguiente expresión. Tengo que hablar perfecto papiamento antes de buscar trabajo, pero está rudo. Comienzo mañana mejor a estudiar. ¿Qué le diríamos? Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, que es una excusa, ¿no? Porque no hay necesidad de aprender un idioma. Si tú te lo propones, tú lo vas a aprender. Perfecto. Sí, no es una limitante. No hay una limitante. Perfecto. Así que aquí ninguno con cuento de que no sepa papiamento. La siguiente. Es muy horrible tener que pasar por todo esto. Soy muy torpe. No lo voy a lograr. Más depre y me muero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, si somos migrantes y dimos el gran paso de abandonar nuestro país y tomar el inicio de nuestras vidas en un nuevo país, no me considero torpe para avanzar, en primer lugar. Y las metas que tomaría como inicio serían programadas para alcanzarlas. Los límites son mentales. Así que si dimos ese paso de llegar a otro país, tenemos que luchar por alcanzar nuestras metas, reinventarnos cada día y de saber que no hay límites que no podamos alcanzar. Así es. Otro aplauso. Y un doble aplauso para acá, para mi amigo que también no le dimos el aplauso, el que dio la segunda opinión. Todos merecemos aplauso, todos merecen aplauso. La cuarta expresión de un procrastinador, ese procrastinador que siente rabia y que se autoagrede, ese que dice, ay, qué idiota soy, porque no puede lograr algunas cosas. ¿Qué le diríamos? ¿Quién dijo? Tiene la autoestima bajísima, el autoconcepto, la autoimagen, todo lo tiene bajo, ¿sí? ¿Qué le diría, amiga? Echa para adelante. Echa para adelante. Claro que sí. Aplausos también. Ahora, ¿le dejarías que se quede con su idiota? También, tal vez le podríamos dar una palabra así como que, ¿cómo vas a ser idiota si estás aquí?
lograste, como dice la amiga acá, o sea, saliste de allá con todos los sacrificios y ya estás aquí, ¿cómo vas a ser un idiota? O sea, hacerle reflexionar que es una idea errónea e irracional creerse un idiota, ¿okay? Para que siga adelante, porque también hay que hacerle reemplazo de las palabras negativas a las personas, ayudar. Y nos podemos ayudar nosotros también. Cada uno de ustedes, no sé si se conocen, si interactúan entre ustedes, pero es importante cuando alguno se sienta así, entonces que el otro le ayude a subir y así estamos. La quinta. Ay, esa ni yo misma la veo. ¿Por qué me tocó que pasar por todo esto a mí? Porque tuve que salir de mi país, porque tuve que dejar a mi familia, incluso a veces a los hijos. Yo no sé si hay hijos allá de ustedes, pero sí hay. ¿Por qué me tocó esto a mí? Es una realidad, pero también puede ser usada como excusa para no avanzar aquí. Pero si ya te viniste, no lo puedes tomar de excusa. Aunque sea una realidad, aunque tengas que enfrentarlo, tienes que enfrentarlo con la frente en alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué le diríamos a esta persona que realmente está pasando difícil porque de verdad tiene a sus hijos allá o está pasando muchas necesidades aquí? ¿Qué le dirías para que no procrastine y no tome esto como una excusa para no hacer nada? Primeramente, dejar a un lado lo que sería el reproche y el autocastigo. Pienso que debemos ser positivos cada día y sí, más, hay razones por las cuales luchar. En este caso tenemos, bueno, yo no, gracias a Dios, pero aquellas personas que tengan familiares, que tengan hijos o que depende de mí, que mi familia en mi país sobreviva o necesita de mí, necesito luchar, no me puedo caer. Y si caigo con una pierna me levanto. Así o sea, es. La idea es ser optimista y mirar hacia el frente y de lo malo buscar lo positivo. Correcto. Aplauso. Aplauso. Ajá, cuéntame. Como ella dice, uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo tuve que salir? ¿Por qué yo tuve que emigrar? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Uno se está procrastinando a sí mismo porque dice, todo esto malo me pasa a mí, pero todo en esta vida tiene un propósito. Gracias a Dios tú estás ahora donde estás. Sí. Creo que sería lo más justificable que se le puede decir a esa persona. Correcto. Para que su sentimiento de que ¿por qué me pasa esto a mí? Todo en la vida hay un propósito y todo tiene una solución y una vía a seguir. Así es, correcto. Otro procrastinador dice lo siguiente. ¡Aplausos! Sí, se me olvida, ustedes me recuerdan. Otro procrastinador dice, ¿vale la pena el sacrificio? Ay, nadie agradece nada. Mejor hago algo diferente. O me devuelvo, no sé. Pero aquí nadie agradece. No creo que valga la pena. Pienso que no tenemos que hacer nuestras acciones por buscar un agradecimiento de alguien. Pienso que nuestras acciones deben ser por mérito propio, por nuestra personalidad, por luchar y por creer que sí lo puedo lograr. No porque estoy esperando que alguien me tome en cuenta, que alguien me lo agradezca. Pienso que soy capaz, que soy autoluchadora por conseguir mis propios objetivos y no necesitaría a alguien. Al contrario, debemos ser ejemplos para otras personas como migrantes puedan llegar o alcanzar metas en la vida, ¿no? Excelente. Y yo sé que todos los que están aquí son luchadores porque todos llegaron acá. Todos llegaron acá, ya eso es una muestra, pero nos podemos incluso quedar. Pues yo salí. Y entonces aquí encontrar tantos obstáculos que entonces no avancemos. Pero si ya diste el primer paso, aquí no te quedes. O sea, da el segundo también y poco a poco. Ahora el último, el procrastinador por estrella. Comienzo mañana o la otra semana. Vamos a decir todos a una voz, comienzo hoy. Otra vez, a la comienzo una, a las, hoy. Muy bien, a la 1, a las 2 y a las 3. Comienzo hoy.
Excelente. Diano. Diano. Es que hay un Diano también allá. Hay un Diano por allá. Gracias a todos los que participaron y a los que en su mente están haciendo sus respuestas también, que no la dieron públicamente, pero que hicieron su insight. Ahora, una cosita, para nosotros buscar la solución a un problema, tenemos que buscar también ¿qué? Las causas de ese problema, para poder dar con la raíz del asunto y resolverlo. En el caso de la procrastinación, existen diferentes teorías que intentan explicar por qué procrastinamos. Yo he traído esta tarde para presentarles a ustedes 3 de esas teorías para que podamos entender un poco por qué procrastinamos. La primera de ellas es la teoría basada, Diana, la teoría o el enfoque centrado en la mala gestión del tiempo o en la mala administración del tiempo. Según los expertos, los que estudiaron la procrastinación desde el punto de vista de la gestión del tiempo, ellos dicen que la procrastinación es un fenómeno complejo que se manifiesta ante todo como una mala gestión del tiempo. Según este enfoque, la persona que procrastina suele, por un lado, subestimar el tiempo que tiene para hacer una actividad. Es decir, tiene una cita a las 7 de la mañana. Pone el reloj a las 5, el reloj suena y se levanta y dice, no, media hora más. Lo apaga, dice, pero piensa, no, como la cita es a las 8, yo en 30 minutos me alisto rapidito y llego. Eso es subestimar el tiempo que tengo para hacer una actividad sin pensar en mis propias capacidades, en que yo tomo tiempo para desayunar, tomo tiempo para bañarme, tomo tiempo para trasladarme de un lugar a otro y que es mentira que en 30 minutos yo voy a hacer todo eso. Entonces la persona que procrastina y tiene esa mentalidad cree en su mente que sí lo puede hacer. Y hay mucha gente que dice, no, serio, yo lo hago. Pero al final no puedas cumplir con ese propósito. Por otro lado, la persona también sobreestima el tiempo que le queda para realizar una tarea. Es decir, tienes 3 semanas para entregar unos documentos, llenar la planilla y anexar ciertos requisitos. 3 semanas. No, 3 semanas es suficiente. Ya la planilla yo la lleno en un momentico también. Yo 3 días antes lo puedo hacer. Entonces, alarga como que es demasiado el tiempo que tiene para hacer algo que es tan sencillo. Entonces, eso es sobreestimar el tiempo que le queda para realizar una tarea. Y eso, según los investigadores, es lo que hace el procrastinador. Diana. Una de las actitudes típicas del procrastinador es que tiene excesiva confianza en sí mismo, tiene falsa sensación de autocontrol y seguridad. Por esa razón es que sobreestima el tiempo o subestima el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya llega la hora o la fecha límite para entregar un trabajo, un proyecto, lo que sea, entonces están aceleradísimos, se trasnochan para hacer lo que tienen que hacer, pero hacen el trabajo de una forma descuidada porque le queda poco tiempo, con una carga de estrés demasiado grande y no, lo mejor de todo es que lo entregan justo en la rayita. Y entonces le agregan al trabajo acelerado y al estrés, le agregan el autoengaño. No, es que yo trabajo bien bajo presión. Es que yo soy así, yo trabajo rapidito, pero ahora yo estoy bajo presión, ahora no. Cuando estoy bajo presión, actúo rapidito. Eso es un autoengaño. Y entonces, ¿qué pasa? La persona se conforma con hacer el trabajo mediocre, porque no va a hacer el trabajo con la calidad que requiere si lo hace en un tiempo cortico, acelerado, o sea, como dicen acá, ribamán. Y estas personas, cuando ya
se cumple que lograron hacer lo que tenían que hacer, entonces refuerzan el mal hábito porque como que les salió bien de todas maneras, ¿no? A su mediocridad, pero les salió bien, porque lo hicieron en el tiempo, solamente que no lo entregaron como debía ser. Entonces, ¿qué pasa? Bajan la calidad, bajan su calidad. Entonces no podemos ser así, nosotros tenemos que estar al tope, o sea, tenemos que hacer las cosas con tiempo para entregar trabajos de calidad, para presentarnos bien, para hacer todo como debe ser hecho y no ahí mediocre. Esta gente que viene de afuera todo lo hace ahí. No. Calidad. Aquí hay ¿qué? Calidad. Ese es el círculo de la procrastinación. Creer, subestimar el tiempo, acelerarse, reforzar y volver entonces. Cuando reforzamos una conducta, nos sentimos cómodos y la repetimos. Diana. Ahora, basado en esta teoría que se enfoca en la mala administración del tiempo como razón para explicar la procrastinación, quiero dejarte estos tips y anótalo ahí. La dejé en papiamento. Sí, porque también compartí este seminario en papiamento. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es una frase que se le acuña a Benjamin Franklin. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y quiero complementar este pensamiento, este tips para no procrastinar con otro tips, Diana, que es la regla de los 2 minutos de James Clear. ¿Qué significa esto o cómo se puede hacer eso? Bueno, él dice lo siguiente: si una actividad requiere solo 2 minutos para hacerse, hazlo inmediatamente. ¿Hazlo cómo? Si una actividad requiere solo 2 minutos para hacerse, hazlo inmediatamente. Ahora, si una actividad requiere más de 2 minutos para hacerse, comienza con 2 minutos. Te vas a sentir motivado y podrás aumentar y hacer 2 minutos más. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Bueno, primero que nada, define qué es lo que quieres hacer. Define esa actividad, ese cambio que deseas realizar, eso que has ido procrastinando y que no quieres procrastinar más, define qué es eso que quieres hacer. Después comienza con esos 2 minutos a hacerlo. Por ejemplo, hacer una rutina de ejercicio. No, yo siempre procrastino, o sea, cada vez que voy a comenzar, siempre se me presenta algo y nunca comienzo. Bueno, define qué es eso que quieres hacer, que quieres lograr, comienza con 2 minutos y no te enfoques en el resultado final, sino enfócate en hacer repeticiones. Es decir, si lograste los 2 minutos, entonces esfuérzate un poco para que lo hagas 2 minutos más y 2 minutos más y 2 minutos más, sin pensar, pero es que es demasiado lo que me falta. No, enfócate en esos 2 minutos. Si te funciona, increméntalo. Si no te funciona, evalúalo. O sea, redefine qué es lo que quieres alcanzar, porque puede ser que te estés colocando una meta tan elevada, como hemos hablado del perfeccionismo y las autoexigencias, seguramente te puedes estar planteando una meta tan elevada que, ni los 2 minutos te sirvan. Entonces, plantéate algo que sea adecuado. Siguiente tips, haz tu agenda semanal. Puedes hacer en computadora, lo puedes hacer a mano, con lo que tengas, haz tu agenda semanal. Haz tu cuadrícula allí con los días de la semana, con las horas más claves para que tampoco tengas tanta carga, porque no vas a colocar las 24 horas del día, pero coloca las horas donde necesitas hacer esas actividades específicas que quieres lograr y llénalo todos los días. Evalúalo al final de la semana. ¿Sí? Tú puedes tomarle foto a eso. Llénalo con las actividades específicas que deseas hacer. Lo importante siempre es evaluarnos a nosotros mismos. Siguiente tips. Aquí ya no es semanal, sino mensual. Este es un calendario de rutinas de ejercicio que puede ser aplicable también para cualquier otro tipo de rutina que deseamos hacer. Simplemente colocas las líneas para las semanas, ¿verdad? Haces tu cuadrícula y los días también.
Entonces ahí vas llenando todo lo que vas logrando, todo lo que vas logrando. También haces tu evaluación semanal y haces tu evaluación final. Siguiente. Sigue las huellas de tus hábitos. Esta es otra forma de que podemos hacer el control. O sea, puedes hacer las 3 cosas, pero también hacer las 3 es mucha carga. Entonces vamos a dejarlo, vamos a abandonarlo. Mejor elige una, cualquiera de las 3 que te di, la semanal, la mensual o esta que es las huellas de tus hábitos para que puedas comenzar por allí. Si lo logras, entonces avanzas más. ¿Cómo es las huellas de los hábitos? Tú haces una lista de esos hábitos que quieres hacer en tu vida, trazas, ¿verdad?, tus líneas con los 30 días del mes y vas a colocar una marca de un color cuando hayas logrado ese hábito de la manera que lo quisiste lograr. Y lo colocas de otro color cuando no lo lograste. Y así vas a ver en el día, en la semana y al final del mes las huellas de tus hábitos. Por ejemplo, aquí la persona que hizo esto, los puntos blancos son los hábitos que logró y los azulitos los que no logró. Entonces vemos que al final del mes pudo alcanzar hacer los hábitos como los quería hacer, pero durante el periodo inicial estuvo allí algunas veces sub y baja. Esa es otra forma de hacerlo, como ustedes prefieran hacerlo. Siguiente. Y para terminar esta primera parte relacionada con el mal manejo del tiempo, quiero compartir contigo 2 pensamientos de 2 líderes que encontramos en la Biblia. El primero es Moisés, un líder del Antiguo Testamento, y el segundo es Pablo, un líder del Nuevo Testamento. Moisés, reflexionando acerca de la eternidad de Dios y lo breve de la vida del hombre, dijo esto: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Anótalo allí. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el pensamiento de Pablo es el siguiente. ¿El siguiente, Diana? Ah, no. ¿Lo están anotando todavía? Ajá. Devuélvelo, porfa. Sí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí vemos en este pensamiento que la sabiduría está relacionada con el manejo del tiempo. ¿Sí? ¿Ya podemos cambiarla? Ok. La siguiente. Este es Pablo. Dicen un consejo: no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aquí nuevamente hay una relación entre el manejo del tiempo y la sabiduría. O sea, los 2 textos hablan de manejo de tiempo, tiene una relación con la sabiduría. Así que todos queremos ser sabios, yo sé que sí. Entonces, una de las formas que podemos mostrar nuestra sabiduría es administrando bien nuestro tiempo. Siguiente. Ok, vamos a hacer un break chiquitico para luego continuar con la segunda parte. Ya me mandaron a callar, me quitaron el audio, todo. Anet nos da la autorización ya. Ok, listo. Entonces pueden ir a tomar un juguito, un tecito, como ustedes deseen, y ya estamos de regreso. Pasamos a una pregunta a personas de América Latina y el Caribe. ¿Qué gestos de solidaridad has visto en tu comunidad durante el brote de COVID-19? Ciertos hoteles han brindado hospedajes gratuitos para el grupo médico. Nosotros aquí no miramos quién es quién. Nosotros aquí le brindamos las ayudas, sea la persona que sea. Las personas refugiadas y migrantes han sido claves en las medidas tomadas durante la contingencia. Como Rosmary, una médica internista venezolana que trabaja en un hospital destinado a atender casos de COVID-19 en la Ciudad de México. O Diego, un venezolano radicado en Ecuador, quien reparte alimentos para médicos dentro de los hospitales. Que esto que nos ha enseñado la emergencia se quede con nosotras y nosotros siempre.
aún en la distancia, seamos cercanos desde el corazón. Te invito a que conozcas más sobre estas historias y veas el capítulo completo en nuestra página web. En momentos difíciles, acortemos distancias. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. De un instante a otro las escuelas cerraron. Se vaciaron los parques, las oficinas, las calles. Resguardarse en casa se volvió vital para cuidarnos y protegernos en nuestras comunidades. Pero no todas las personas tienen un hogar para protegerse. Muchas personas refugiadas y migrantes que tuvieron que salir de sus países y que estaban poco a poco reiniciando sus vidas, ahora se encuentran sin empleo, sin un techo, sin comida y con una familia que les necesita. Ellos y ellas, como tú y como yo, quieren que esto pase, que logremos estar seguros.
En estos momentos difíciles, estemos unidos. Estaremos más a salvo si nos apoyamos. En la distancia, mantengámonos cerca. en el mapa donde quieran, donde te guste más. Cuando yo pregunte a quién de aquí, si tu respuesta es sí,
te vas a ir corriendo directo al agua. Aquí estamos en la tierra firme y allá estamos en el agua, ¿ok? ¿A quién de aquí le gustan los perros? ¿A quién le gustan los perros? ¿No te gustan los perros? No. Luego te voy a presentar el mío, te va a caer buenísimo y es como, parece un caballo. ¿Y a quién le gusta bailar reggaetón? ¡Corre pues! A ver, ¿cómo es que baila el reggaetón? A ver. Muy bien. ¿Quién de aquí ha probado una arepa? ¿Alguien sabe qué es una arepa? ¿A quién de los que están aquí les gustan los tacos? ¿A quién le gustan los tacos? ¿No te gustan? A mí tampoco. A mí tampoco me gustan los tacos. Pana. ¿Quién sabe qué es un pana? Yo sí. ¡Corre, pues! ¡Corre! ¿Qué es un pana? Pana es como compa, amigo. Eso, como un cuate, ¿verdad, compadre? ¿Quién de aquí ya no vive en el país en que nació? ¿Y dónde naciste? Venezuela. ¿Y dónde naciste? En Cuba. En Cuba. ¿Y dónde naciste? En Colombia. En Colombia. ¿Y dónde naciste? En Bogotá. En Bogotá. Yo soy de acá. ¿Quién de aquí lo han visto feo, lo han visto rarito, lo han tratado extraño por hablar diferente? ¿A quién de aquí le han molestado, le han tratado raro por ser de un país diferente? ¿A quién? A ti, corre, ven, vamos. Vente. Yo me pongo aquí contigo, ven. Se siente feo, ¿verdad? ¿Saben que a mí me ha pasado que como yo soy de Venezuela y vine a vivir aquí, todos los días me preguntan muchas veces, ¿de dónde soy? ¿De dónde soy? Y tengo la experiencia de algunas personas que me han mirado raro o me han preguntado que por qué estoy aquí si este no es mi lugar. Yo tengo la sensación de que todo el mundo es nuestro mundo. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué cosas interesantes podemos encontrar cuando una persona es diferente que nosotros? Nuevos juegos, nuevas palabras. Correcto, nuevos juegos, nuevas palabras. Nuevas comidas, el color de piel. El color de piel y la forma de hablar también. Eso es notado que me gusta, de que todos somos diferentes y tenemos algo que compartir con los demás. Ok, ¿a quién de aquí no le importa que seamos distintos y quieren ser panas o parces o cuates de los demás? No importa cómo sean. ¿Quién de aquí? ¡Corre, pues! ¡Súper! Mírense qué bellos. Ahora les pregunto, y lo más importante, ¿quién quiere ir a jugar? ¡Adelante! Aprendí que no nos debemos discriminar ni nada de eso. Si haces amigos también puedes aprender más sobre la cultura de esas personas. Son personas, o sea, son personas como tú y tú, solo son diferentes de país y pues de físico. Que no importa que alguien o un amigo sea diferente, somos iguales adentro. Aprendí una palabra que se llama pana, que yo no sabía esa palabra que significa amigos. Que sean diferentes los demás, no importa cómo sean, no importa cómo hablen, no importa cómo sean, porque así los voy a aceptar, cada uno es como él quiera ser. Sí, ya estamos de regreso. Perdona que interrumpen a los que todavía están comiendo.
pero tenemos que entregar el lugar. Entonces vamos a avanzar porque todavía tenemos por delante mucho que aprender. Bien, les dije que iba a hablarle acerca de 3 teorías que explican por qué procrastinamos. La segunda de las teorías por qué procrastinamos es el enfoque centrado en cómo funcionan nuestras estructuras mentales, algunas estructuras, y sobre todo 2 de ellas que están implicadas en el manejo de las emociones y también cómo ellas se conectan entre ellas. Siguiente. Según estos teóricos, estos científicos, la procrastinación tiene que ver más con la forma en la que funcionan las conexiones cerebrales y el manejo de las emociones y menos con la administración del tiempo. No quiere decir que no tiene que ver con el tiempo, pero ellos dicen que es secundario la administración del tiempo y que se debe más a que hay malas conexiones entre algunas estructuras. Este equipo de científicos, Diana, detectó que existen 2 estructuras fundamentales implicadas en el manejo de las emociones y por la cual una persona puede procrastinar y otra persona no procrastinar. La primera de ellas es la amígdala cerebral. La amígdala es una estructura así como una almendrita chiquitita que está en el lóbulo de nuestro cerebro, en el lóbulo temporal, y tiene la siguiente función. 1, controlar nuestra motivación. Y número 2, integrar las emociones con el patrón de respuestas correspondientes a esas emociones. Es decir, que la amígdala activa la respuesta fisiológica o conductual para una respuesta. Por ejemplo, si la emoción es de tristeza, la amígdala activa la respuesta fisiológica de mostrar una cara, ¿verdad?, relacionada con la tristeza e incluso llorar, porque es una respuesta fisiológica, como llorar. Si es alegría, entonces la amígdala se encarga de enviar a un patrón de respuesta para que nuestro rostro esté alegre y así sucesivamente con cada una de las emociones, el miedo, cada una tiene una expresión diferente en nuestro rostro e incluso una conducta diferente y la amígdala es responsable de que eso suceda. Nuestras emociones van a cuadrar con nuestro rostro y también con la conducta que tengamos. Ahora bien, también la segunda estructura que está relacionada con la procrastinación es esta que está marcada en amarillo, que es el córtex del cíngulo anterior. Su función es la anticipación de recompensas, la toma de decisiones, muy importante, y en conjunto con la amígdala, el control de las emociones. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron los científicos que hicieron investigaciones y que publicaron sus estudios? Llegaron a la siguiente conclusión, Dianita. Encontraron, número 1, que en el caso de las personas que procrastinan, la amígdala, esa almendrita que tienen en el cerebro, es más grande en el caso de los procrastinadores que los no procrastinadores. Además, encontraron que en estas personas las conexiones que deben haber entre la amígdala y el giro cingulado son deficientes o son menores, las conexiones, que es la forma en que se comunican entre ellas, son menores en el caso de las personas que procrastinan. Por lo tanto, estas personas, según este estudio, tienen dificultad para filtrar las emociones y también para filtrar las distracciones, ¿verdad?, que le impiden progresar en una actividad o que interfieren con alguna realización de alguna actividad. Pero si nos quedamos con esta conclusión de este estudio, podríamos decir, bueno, no es mi culpa. No es mi culpa porque mi amígdala es grande y no tiene buenas conexiones con el cíngulo anterior, entonces por eso yo procrastino. Pero resulta que estudios posteriores también sobre procrastinación no le restan importancia a esto porque sí, ¿verdad?, sigue habiendo evidencias de que las estructuras de los procrastinadores, estructuras mentales, son diferentes, pero ahí importante
que las conclusiones siguientes dicen que, Diana, dicen que el cerebro, a pesar de que puede ser diferente, es muy receptivo y que puede cambiar a lo largo de nuestra vida. Quiere decir que no nos podemos conformar o decir, porque mi mente trabaja así. Es que no tengo suficiente capacidad mental para hacer tal cosa, porque resulta que los científicos también comprobaron que existe la neuroplasticidad neuronal. Es decir, el cerebro se puede amoldar, ¿verdad?, trabajándolo. La neuroplasticidad, como una plastilina, ¿no? O sea, puede ser moldeado. La plasticidad cerebral nos permite cambiar y aprender hasta el final. O sea, cuando digo hasta el final, es hasta el final. O sea, nuestro cerebro, a pesar de que cuando estamos pequeños es más flexible, aun cuando estamos grandes también conserva cierta flexibilidad y nosotros podemos cambiar nuestra manera aquí arriba de pensar. Eso lo confirmó Sandra Jurado, una investigadora, doctora del Instituto de Neurociencia de Alicante. Diana. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica este último consejo para poder que, a pesar de que tengamos ciertas características estructurales deficientes, podamos, sin embargo, no procrastinar? Bueno, tips número 5, parte de los que ya les di, que deben estar anotándolos todos. Practica fitness cerebral. ¿A cuántos les gusta hacer ejercicio? Excelente. Bueno, aparte de hacer ejercicio para nuestro cuerpo, también tenemos que hacer ejercicio para nuestro cerebro, para que se conserve y que para que ese cambio o esas estructuras puedan estar activas. Algunas de esas son tener rutinas saludables, como hacer ejercicio, trabajar, leer es muy importante, mantenernos activa nuestra mente, aprender un oficio nuevo o un idioma nuevo. En el caso de nosotros nos toca aprender un idioma nuevo, practicar lo que hemos aprendido, eso ayuda a que el cerebro se mantenga siempre activo. Interacción social, ¿verdad?, con nosotros mismos, con otras personas, eso también es fitness cerebral. Y la disciplina. Si tienes que hacer algo, sé constante. O sea, igual cuando hacemos ejercicio físico, ¿verdad? Si queremos tener cierta forma en el cuerpo, entonces si solamente hacemos ejercicios una sola vez y allá al mes que viene lo hacemos otra vez, no va a lograr un efecto. Pero la disciplina indica que debemos hacerlo constantemente. Y además de eso, el dominio propio. Si me tengo que levantar temprano, no puedo, cuando suene el reloj, apagarlo. O sea, si sonó y tenía el propósito de levantarme temprano, el dominio propio. Con sueñito, con las lagañitas aquí, me las voy y me las lavo y adelante. Eso es dominio propio. Pero quiero decirles algo con respecto a la disciplina y al dominio propio. Diana. Disciplina. Anótelo allí. La mente necesita que se la discipline ¿cómo? Estrictamente. No sea que se desarrolle indebidamente en algunos aspectos y en otras de forma insuficiente. Quiere decir que esto que los investigadores notaron, que hay cambios en el tamaño de la estructura y malas conexiones, puede mejorarse cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos algo de nuestra parte. Quiere decir que aunque es verdad, esas estructuras están así, nosotros podemos hacer que esas estructuras puedan cambiar a nuestro favor. Y en cuanto al dominio propio, Diana, el dominio propio, anoten esto, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Vamos entonces ahora a la siguiente parte. La tercera teoría que explica por qué procrastinamos es la teoría basada, siguiente, es la teoría basada en la distorsión del pensamiento. ¿Qué dicen estas personas? La mayoría son psicólogos los que hablan acerca de la distorsión del pensamiento. Que todas las perturbaciones psicológicas tienen en común la distorsión del pensamiento, la cual influye de manera directa en el estado emocional y el comportamiento de la persona. Habíamos hablado que la amígdala y el córtex del cíngulo anterior tienen que ver con el control de las emociones, ¿verdad? Pero
Aquí también entonces se añade que la distorsión del pensamiento también afecta el estado emocional y el comportamiento de la persona. O sea, no podemos dejarle toda la explicación a la parte fisiológica, a la parte física. Siguiente. Quiero explicar esta teoría según el modelo de Albert Ellis. Es un psicólogo del enfoque cognitivo-conductual y él explica, a través de este modelo se explica el por qué algunas personas en un mismo evento tienden a procrastinar y otras no. El modelo explica lo siguiente, que existen 3 componentes. El componente número 1 es, por ejemplo, un acontecimiento activador, A. El modelo se llama ABC. Entonces, las letras tienen relación con lo que dice. A es el acontecimiento activador. No, mi reina, no lo pases. La anterior. Ajá. Okay. A es el acontecimiento activador. Por ejemplo, situaciones reales o imaginarias pueden ser situaciones externas al individuo, como por ejemplo un accidente, una enfermedad de un familiar. Eso puede activar la procrastinación o algún otro evento, alguna consecuencia, etc. E incluso puede ser situaciones externas, pero también pueden ser situaciones internas, es decir, lo que pensamos, la fantasía, puede activar una respuesta. Pero ¿qué pasa? Que esta respuesta que se activa no se activa directamente por el acontecimiento que sucedió. Es decir, el hecho de que estamos aquí, el hecho de que somos migrantes, el hecho de que algunos son refugiados, el hecho de que somos extranjeros, no necesariamente va a dar como consecuencia, que es la C, ¿verdad?, que hayan conductas o sentimientos negativos o conductas negativas, sino que esas consecuencias van a ser mediadas o moldeadas. ¿Por qué? Por nuestro sistema de creencias. ¿Me entienden? O sea, el sistema de creencias es lo que va a afectar la respuesta. El sistema de creencias está compuesto por nuestros pensamientos, nuestras normas, los valores, esquemas, actitudes, que somos venezolanos y tenemos una forma de pensar diferente al Yo Corso. Sí, eso afecta. Por supuesto que sí, nosotros tenemos que evaluar nuestro sistema de creencias como venezolanos, a ver si nos está afectando en algo ciertas cosas. No es que estemos mal, obviamente que no. O sea, tenemos cosas buenas, pero quizás alguna cierta creencia puede estarnos afectando. Entonces, tenemos que evaluar nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras normas, nuestros recuerdos. También forma parte del sistema de valores y puede ocasionar una respuesta negativa ante situaciones que pueden ser neutras o que pueden ser negativas o positivas. Estos sistemas de valores moldean la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Así como yo les dije, bueno, si nos vemos débiles o si nos vemos fuertes, todo va a depender del sistema de creencia. ¿Cómo vemos al mundo? Si lo vemos muy exigente, si las cosas son demasiado difíciles para nosotros, todo va a depender de nuestro sistema de creencias. Este sistema de creencias o estos pensamientos pueden ser conscientes, pero también pueden ser inconscientes. De repente vienen pensamientos automáticos, así que se nos escapan, o sea, llegó y pensamos mal, pero en la mayoría de los casos es así, pero hay técnicas para mejorar estos pensamientos automáticos a través de la detención del pensamiento. Entonces, a raíz de este sistema de creencias, entonces sí, puede ser que tengamos emociones profundas negativas como el miedo, que es común, la tristeza, la depresión, la ansiedad, y que favorece a su vez a conductas dañinas como el llanto fácil, la insomnia, hiperinsomnia, o sea, llorar demasiado, dormir demasiado o dormir muy poco, la adicción, la agresión y la procrastinación, de qué es lo que estamos hablando en esta tarde, y también otras respuestas emocionales. Pero todo, quiero que lo lleven en su mente, no son los acontecimientos los que van a provocar una respuesta. La A no afecta directamente a C, sino que B, que es belief en inglés, para que lo recuerden, acontecimiento, belief y consecuencia, son las que van a afectar, son las que van a moldear tanto nuestras emociones
como las consecuencias conductuales. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Quiero saber si se entendió esta parte. Levanten la mano quienes entendieron, porque esta para mí es la más importante de todas. O sea, más que la explicación biológica de las estructuras mentales, esta es súper importante, porque la distorsión del pensamiento, o sea, es la respuesta a la procrastinación. ¿Se ha entendido hasta acá? Perfecto. Ahora bien, no siempre ocurre de manera lineal. Un acontecimiento, mis creencias, lo que pensé sobre ese acontecimiento, es decir, llovió y entonces, ay, qué triste, el día está gris. O, ay, qué rico la lluvia. O sea, depende de lo que crea, va a tener una consecuencia. Pero ahí no termina. Puede ser que la consecuencia se convierta a su vez en otro acontecimiento, es decir, en otra A, y ya sería un segundo acontecimiento. Entonces cree una cadena de secuencia donde todas las creencias, los sistemas de creencias son negativos, las consecuencias son negativas, y entonces así seguimos en esa cadena. Siguiente. Quería explicar antes de... Sí, bueno, déjala allí, pero voy a explicar algo. Estas creencias pueden ser racionales o pueden ser irracionales. Las irracionales son las que nos afectan y por eso voy a hablar de ellas. Por ejemplo, un pensamiento irracional. Vamos a poner primero uno racional y luego lo comparamos con uno irracional. El racional. Mañana no voy a lavar la ropa porque el servicio meteorológico informó que el pronóstico del día va a llover. Entonces no voy a lavar la ropa porque va a llover. Eso tiene lógica, ¿verdad? Va a llover, se pronunció, se hizo el pronóstico, veo el cielo, está gris de verdad, todo el mundo lo ve, y es el mismo color, es gris también, todo el mundo lo ve de gris, y entonces va a llover y por eso no voy a lavar. Pero un pensamiento irracional es, ay, mañana no voy a lavar, o no voy a lavar porque ¿y si llueve? El cielo está como gris, pero el sol está brillando allá en el horizonte, pero la persona lo ve gris. Entonces no actúa porque sus creencias, su sistema de creencias le dice, no, esto no va a quedarse así. O sea, bueno, está medio solecito, pero ¿y si llueve? Entonces eso va a traer las consecuencias, que en este caso es la procrastinación. Ahora vamos a aplicar este modelo. Supongamos que el acontecimiento es una situación de abuso a la que puede estar expuesto cualquiera de nosotros, cualquier tipo de abuso. Si mi sistema de creencias me dice, no puedo denunciar, tengo miedo, nadie me escucha, yo soy un cero a la izquierda, ¿qué más me toca? Tengo que soportar. ¿Qué creen ustedes que van a ser las consecuencias emocionales? Frustración, porque no puedo hacer nada, tristeza, rabia, inseguridad, desesperanza, o sea, sentir, bueno, o sea, aquí no puedo hacer nada, me toca esto. Y esas son las consecuencias emocionales, pero las consecuencias emocionales también traen consecuencias conductuales, que son llorar, agredir con palabras, discutir, postergar y tomar una acción que, por ejemplo, podría ser denunciar. Entonces, no denunciamos, que es la acción que tenemos que hacer, sino que lo postergamos. Pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Por qué? Porque nuestras creencias, nuestro sistema de creencias nos está impidiendo ver ese evento de una manera diferente. Entonces, quiero que lleven esto muy, muy claro. Una distorsión del pensamiento es lo que puede provocar que procrastinemos. Ok, es cierto, la mala administración del tiempo también, pero puedo administrar mal el tiempo basado en mi sistema de creencia. ¿Que las estructuras mentales pueden afectar un poco? Sí, pero el sistema de creencias va
está de primero. Si nosotros podemos controlar nuestro sistema de creencias, nuestros pensamientos, nuestros valores, podemos evaluarlo y podemos cambiarlo, porque se pueden cambiar, entonces nosotros tendremos consecuencias diferentes. Y si queremos resultados diferentes, tenemos que tomar acciones diferentes a las que estamos tomando ahora. Siguiente. Bien. La conclusión de este estudio relacionado con la procrastinación, ¿por qué procrastinamos?, dice lo siguiente, anótelo allí. La alteración emocional no es creada por las circunstancias, sino principalmente por la interpretación que se le da a esas circunstancias. Yo quiero que todos repitamos este pensamiento. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. La alteración emocional no es creada por las circunstancias, sino principalmente por la interpretación que se le da a esas circunstancias. Por eso, muchas personas que pasan por eventos diferentes reaccionan de manera diferente, solamente porque pensaron diferente en relación con ese evento. Muchas personas están en situación difícil, pero tienen la cara levantada y están haciendo cosas que tú dices, wow, o sea, a pesar de que la tiene difícil, siguen adelante, porque su sistema de creencias es, yo sigo adelante, voy para allá. Tienen unos valores diferentes, no tienen esos pensamientos irracionales de que veo el cielo gris cuando está brillante, no, sino que tienen sistema de creencias está bien fundamentado. Siguiente. Otro tips, piensa en lo que piensas. Te lo voy a explicar. Si ocurre algo, un evento, piensa en algo que te está afectando en este momento. Cualquier cosa. Cada uno tiene su situación diferente, pero piensa en algo que te esté afectando. Ahora, piensa en este momento, ¿qué piensas acerca de ese evento? ¿Qué piensas acerca de esa circunstancia? Como cada quien tiene su evento, cada quien piensa algo diferente, ¿verdad? Pero eso es importante hacer, pensar sobre lo que pensamos, pensar cómo estamos pensando. Entonces podemos decir, oye, ¿verdad? Como que todo lo estoy viendo negativo, ¿verdad? Como que no es tan lógico lo que estoy pensando. Entonces, al pensar sobre lo que pensamos, podemos evaluar y hacer los cambios. Si no hacemos conciencia de lo que pensamos, la forma que pensamos, entonces no vamos a hacer cambios, porque siempre, como es automático, vienen pensamientos automáticos, entonces simplemente eso se va a quedar repitiendo, porque es automático. Entonces tenemos que detenernos siempre y decir, sobre esta situación, ¿qué pienso yo? ¿Y qué piensan los demás? ¿Y será que mi pensamiento es lógico? Entonces evaluémonos. Y también escuchemos cómo las otras personas nos ven, porque puede que otra persona nos diga, oye amigo, no, yo creo que tú no tienes razón, y a veces hacemos caso omiso. No, pero escuchemos también a las personas que nos hablan. Siguiente. Tips número 7. Una de las formas interesantes de que podemos cambiar nuestras creencias irracionales y nuestro sistema de creencias es debatir nuestras propias creencias que alimentan la procrastinación, tales como el perfeccionismo, como sentimientos de incapacidad, desesperanza, miedo al fracaso. ¿Cómo lo hacemos? A través del diálogo socrático. Eso significa que nosotros vamos a debatir nosotros mismos con nuestras propias creencias. O sea, yo estoy mal. O sea, si yo soy capaz de decir, yo estoy mal en esto, estoy haciendo un diálogo socrático. Y también puede haber un diálogo socrático que otra persona me ayude, porque a veces yo mismo no veo dónde estoy fallando y que otra persona me ayude. O sea, pero también tiene que uno tener un poquito de apertura, de aceptar, reconocer es que estamos fallando en algunas cosas. Entonces, diálogo socrático. No olviden de eso, es que es debatir nuestras propias creencias, nuestros propios pensamientos. Siguiente. Creo que casi para finalizar, ¿sí? ¿Sí? El tips número 8. No te amoldes
a tus circunstancias actuales, ni a tu pasado tampoco. ¿Qué debemos hacer? Renueva tu mente. ¿Sabes qué? Esta es la traducción mía, pero este pensamiento está en la Biblia. Este pensamiento está en la Biblia, solamente que está escrito de manera diferente, pero lo traduje de esa manera. No te amoldes a tus circunstancias actuales, renueva tu mente. ¿Por qué? Porque una mente cultivada es la medida de todo ser humano. Quiero dejarte con ese pensamiento y por eso lo escribí así en grande, renueva tu mente. Es lo que te va a ayudar si estás procrastinando en algo hasta este momento. Ya tienes herramientas que hoy recibiste para no procrastinar. Si tienes a alguien que también lo hace, comparte este conocimiento que hoy obtuviste con alguien más. No te quedes con él, compártelo y más que todo, ponlo tú en práctica para que te pregunten, ¿y cómo lo hiciste? Entonces ahí tú te explayas y le dices, lo aprendí, lo practiqué y ahora te lo puedo enseñar. ¿Les parece? Muy bien. Muchas gracias por haber venido, gracias por la participación. ¿Esa la puedes pasar, cariño? Muchas gracias a todos. Buenas tardes todavía. No, bueno, primero que todo, mi nombre es Carolina Bedoya, yo trabajo con el ACNUR, soy jurista de profesión. Como sabrán, nosotros pues todavía no estamos físicamente aquí en la isla, pero tenemos unos flyers atrás y si tienen alguna pregunta, por favor, se pueden acercar a mí. Primero que todo, también darle las gracias a la psicóloga, muchas gracias. A la señora Net de ADRA por facilitarnos tan bonito lugar. Y gracias a ustedes y a su tiempo por venir. Vamos a estar dando este mes de junio y julio otros cursos que van en el contexto del Día del Refugiado, que es el 20 de junio para ser precisos. Yo le estaré pasando a la señora Net información de estos cursos. Van a ser más que todo enfocados en manualidades, con el fin de que la persona que esté aquí pueda ser creativo, que vamos a tener creo que en 2 semanas un curso sobre cerámica fría y se le va a enseñar a decorar a la persona una taza para que la pueda vender. Entonces, y claro, todo se le va a dar a la persona no tiene que sacar nada de su bolsillo, se le va a dar la masa, se le va a dar todo esto y ya hay un profesional que tenemos para que estos cursos, de todas maneras, como lo dije anteriormente, se le voy a dar a la señora Net para que ella lo comparta con ustedes si están interesados. Las personas se tienen que registrar porque pues es con cupo limitado, es totalmente gratis y bueno, muchas gracias y que todos tengan una feliz tarde. No sé si la señora Net tiene una palabra. Gracias, Carolina. Estamos muy privilegiados que tenemos representantes de ACNUR aquí hoy. Es un privilegio. Entonces, antes de irse, es un privilegio. Antes de irse, si usted tiene cualquier incertidumbre o una pregunta acerca de Carolina, hay material también detrás que pueden seguir con follow-up. Primero, queremos agradecer a Luz Helena por su excelente presentación, lo cual me recuerdo es el parte de 2 minutos. El parte de 2 minutos muy práctico y como gente perfeccionista es un desafío. Pero estoy segura que cada uno de ustedes pueden sacar una lección, una herramienta para ponerse en práctica. Tenemos una grabación, entonces vamos a participar hoy también en nuestra página Facebook, ADRA Curaçao, y voy a comunicar con vosotros también el link para repetir lo cual tú recibiste esta tarde.
También ustedes van a recibir un certificado por correo de parte de ACNUR y ADRA. Entonces, todas las personas que estamos hoy están ya, yo tengo los registrados para recibir un certificado. Pero no quieren dejar esta tarde para saludar de Luz Helena sin darte gracias, un obsequio pequeñito, por favor. Muy lindo, sí. Muy lindo. Muchísimas gracias. Ella preparó para nosotros este seminario con mucha atención. Gracias. Y soy muy contento porque él tiene ella también es venezolana. Yo soy holandés. Entonces, sí, hay un link, pero no hay el link con Luz Helena tiene. Eso es muy importante. Ella también es a vuestro servicio, puede ser en el futuro. ADRA está preparando cursos para empezar en medio agosto, pero va a tener cursos cada semana por radio también. Voy a comunicar con vosotros y va a seguir por un periodo de 1 año. Yeah. Yo tengo 2 regalos. Yo quiero dar a las personas que llego primeras, Jennifer y su señor, no estoy seguro, su partner. No, Jennifer. Aquí hay un libro con las oraciones más poderosas de la Biblia. Entonces, con un devocional por cada día. Gracias. Que Dios le bendiga. Y Luz Helena, para ti, para escoger una persona para dar y su motivación también es difícil. Es difícil escoger uno. Entonces, la persona se va a escoger ella misma. Yo le voy a pedir que me diga cualquiera las 3 teorías de que habla la primera, la segunda y la tercera, que explica por qué procrastinamos. Ustedes tomaron nota. Revisen su nota, no hay problema. Son 3 teorías que explican por qué procrastinamos. Quien se levante primero y los diga. Estamos hablando de teorías. La que hablé antes del break era una teoría y 2 últimas que hablé después. Por ahí hay una manito levantada. Ajá, la explicación que dice que la amígdala cerebral y el córtex afectan la procrastinación. Las distorsiones del pensamiento. ¿Y la primera? Perfecto, perfecto. Entonces, un aplauso y aquí está. También quiero saludar por los representantes de Sociedad Bolivariana, nuestros partners en la plataforma R4V. Por favor, Cynthia, Mariska, estamos muy privilegiados también con su presencia esta tarde de Sociedad Bolivariana.